Hola, hola, buen día, buen día. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, un tema que pues nos incumbe a todos porque es aplicación directa en nuestra vida diaria. Vamos a hablar un poquito acerca de la esfera 3 en biología, en lo que nos concierne como objetivo determinar las características de las hormonas. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema endocrino, que es muy, muy importante. Quisiera comentar que cuando hablamos de hormonas, cuando hablamos de esta parte biológica tan interesante, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos. El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es hacia qué me voy a referir cuando hablo de una hormona. Porque como es un concepto nuevo para nuestros alumnos, para todos ustedes en la parte de biología, creo que es justo empezar a determinar y delimitar qué es hormona. Entonces, en las situaciones subsecuentes de esta semana vamos a estar definiendo bien qué es una hormona. Entonces, como objetivo quiero que todos ustedes determinen qué es una hormona y qué efectos tiene. Como tal, vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver el amor con la parte hormonal. Ya lo determinarán en un momento más, que será muy interesante con todo lo que estamos por ver. Primero, ¿qué es el sistema endocrino? Cuando hablamos de un sistema, sabemos que dentro de ese sistema tenemos órganos, tenemos diferentes tipos de elementos celulares y tenemos también químicos. Vamos a irnos directamente al químico que se encuentra dentro de ese sistema endocrino, que es el sistema que nos habla acerca de las hormonas. ¿Pero qué son las hormonas? Piensen ustedes así. ¿Qué pasa cuando el cerebro tiene una idea y quiere comunicársela al cuerpo en general? O cuando el cuerpo necesita comunicarse con alguien y decir, oye, ¿sabes qué, cerebro? Tengo esta necesidad. Pues necesita trabajar con hormonas. Esos mediadores químicos que nos ayudan a generar precisamente este tipo de comunicación se les llama hormonas. Esas hormonas tienen una función de secreciones por glándulas. Hay glándulas que nos ayudan con células muy especializadas a decir, mira, tengo que empezar a generar un químico porque se necesita tener una función específica. Por ejemplo, la adrenalina. Digamos que estamos en un problema muy fuerte y que nos va a asustar o que tenemos miedo por alguna situación. Entonces se genera precisamente la adrenalina. Entonces hay una señal que impulsa precisamente ese movimiento de la adrenalina y la adrenalina tiene un efecto. Entonces hablamos precisamente de hormonas cuando se secretan, cuando se generan por algún tipo de estímulo y actúan. Pueden actuar, por ejemplo, a distancia. Digamos que se genera una hormona en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en el hipotálamo, que es la parte que ya veremos ahorita en unos esquemas, en la parte del sistema, y que en esta parte del hipotálamo que se encuentra en la cabeza, queremos mandar una comunicación hacia la cintura. Entonces, para mandar esa comunicación o esa función hacia la cintura, se necesita una distancia. Entonces, esa hormona recorre esa distancia para mandar señales ahí en la cintura de efectos directos. O pueden también ser autócrinos. ¿Qué significa autócrinos? En el mismo lugar donde se secretó la hormona, se pueden generar eventos. Estos ya los vamos a ver de un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de las de distancia porque nos importa mucho para este efecto. Y pueden ser parácrinos también. Parácrinos es algo que ya tengo junto, ¿sale? Entonces, repetimos, los efectos de las hormonas pueden ser muy lejanos, pueden ser cercanos, pueden ser en la misma célula que generó la parte de la hormona, o parácrinos quiere decir que están junto con otra célula y la afecto, pero está muy cerquita en la parte de que nosotros queremos ver en la función parácrina. Son muy efectivas a pequeñas concentraciones, por eso cuando las estudiemos y veamos la concentración de ellas, vamos a ver en cantidades muy muy pequeñitas y que si se afecta esa cantidad podría generar problemas muy fuertes. Un ejemplo, la testosterona. La testosterona es una hormona que nosotros conocemos como masculina, pero las mujeres también la pueden secretar, la secretan en cantidades muy pequeñas y tienen efecto en ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el cáncer? Cuando yo trabajaba en el laboratorio, muchos estudios venían conmigo y me pedían cantidades de testosterona para ver cómo iba avanzando el cáncer, porque en muchos pacientes que tienen cáncer se eleva un poco la parte de la testosterona. Entonces, esos son efectos también que nosotros vemos en esas partes de concentración. Y tienen controles de retroalimentación. ¿Cuáles son esos controles de retroalimentación? Voy a dar un ejemplo. Cuando tú comes, tienes hambre porque necesitas comer, necesitas consumir alimentos. Consumes alimentos y luego ya te llenas. Pero ¿cuándo sabes que te llenas? Hay un control hormonal en todo eso. Es decir,
Cuando hay mucho de algo, tengo que mandar una señal para que ya no se produzca más. Es el ejemplo más claro que te puedo dar. Y son muy específicas, saben dónde actuar y saben con quién actuar. La parte de receptor, imagínense la que es como una cuestión de llave candado. Las llaves de su casa solamente abren su casa. Entonces es igual, la hormona piensen que es esa llave de la casa. Llega a una cerradura, la abre y listo. Pero solamente puede abrir esa cerradura. Tú cuando llegas a tu casa, a lo mejor tienes llaves 3, 4 de otros cuartos que solamente abren ese cuarto. Es igual para las hormonas, son altamente selectivas en ese sentido, muy específicas para su trabajo. Ya que hablamos un poquito acerca de este sistema endocrino, que vamos a empezar a hablar un poquito más dependiendo de qué tipo de hormona nos toque trabajar y nos toque platicar, que hoy nos toca una de distancia, vamos a trabajarla, vamos a verla, es muy interesante, pues vamos a actuar en ese sistema. Hay propiedades importantes en las hormonas también, como yo les dije, tiene buena actividad, tienen especificidad, es decir, actuar en un lugar específico. Hay una velocidad y ritmo, recuerden, siempre con una retroalimentación. Si genero mucha hormona, digo, ya no generes tanta hormona, mando una señal para que se pueda cancelar su efecto o su trabajo. Vamos a hablar un poquito acerca de las gonadotropinas. Este tipo de hormonas tienen cierto tipo de actividades en el cuerpo. Quiero invitarlos a conocer algunas hormonas importantes que nos sirven de alguna manera en nuestra parte o en la función función hormonal sexual. Hay dos características importantes, las funciones importantes a nivel masculino y femenino. ¿Quién logra esos efectos? Pues precisamente esas gonadotropinas. Hay dos muy importantes que vienen de efecto ahorita por una tercera que vamos a ver, se llaman LH y FSH. Estas hormonas vamos a empezar a trabajarlas como aquellas que nos ayudan a generar funciones importantes a nivel masculino y funciones importantes a nivel femenino de distinción hormonal a nivel sexual. Esto es lo que funciona en todos los mamíferos para la distinción de los sexos y la cuestión de la generación tanto de lo que es el óvulo como el espermatozoide. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera función de una hormona que nos ayuda a liberar este tipo de características, la hormona liberadora de gonadotropina, así se llama, que no les genere tanto efecto el que se comente difícil, pero es muy importante que las anoten y que las trabajen, porque las hormonas liberadoras de gonadotropina como tal, lo vamos a generar en un párrafo muy chiquito que se llama GNRH. Esta es generada por la neurohipófisis en la parte del sistema nervioso central, como les dije, hay una parte en su nuca, cercana ahí, donde van a generarse este tipo de hormonas. Vamos a trabajarlas también para que ustedes las vean en un esquema más adelante. Estimulan la secreción de dos importantes hormonas como son la FSH y la LH, de la cual vamos a hablar ahorita, para formar precisamente acciones directas en lo que es el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Entonces son muy importantes, pero tiene que haber una hormona antes que ayuda a liberarlas. Como yo se los comenté, las hormonas son muy específicas en lo que hacen, pero también tienen una cuestión de un papel de revisión muy general. Yo no puedo mandar una hormona directo a que funcione y genere espermatozoides, porque a lo mejor generan de más espermatozoides y puede haber cáncer. Damos un ejemplo. Entonces tiene que haber hormonas en medio que ayuden y que sea como una cascadita. De una se genera otra, de otra se produce otra, para poder tener estímulos adecuados y un control adecuado. Entonces yo tengo dos hormonas que vienen precisamente de la hormona liberadora de la gonadotropina, la cual son la FSH y la LH. Viendo entonces así para qué sirven la LH y la FSH, como tal, aquí en un pequeño texto podemos ver que son las reguladoras de la función reproductora de los mamíferos. Y van a hacer sus acciones primarias precisamente sobre el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Este tipo de hormonas se les conoce como leutinizante y folículo estimulante. Para razones importantes, no se preocupen tanto por conocer la cuestión del nombre como tal. Me importa mucho que se aprendan qué hace la LH y la FSH. Ahorita ustedes están en secundaria y necesitan un poquito más conocer qué hacen esas hormonas y no complicarse tanto con la parte de los nombres. Los nombres, cabe recalcar, sí son muy importantes y más para los que van a estudiar medicina, pero quiero que ustedes en este principio se fijen muy bien en cuáles son. Entonces ya tenemos dos. Voy a regresar un poquito la diapositiva anterior. Tenemos la GNRH que estimula a la LH y a la FSH y lo vemos más sencillo en este esquema.
Aquí tenemos el hipotálamo. Aquí ustedes ven una representación del sistema nervioso. Ustedes céntrense en lo que dice el hipotálamo. En la parte donde dice hipotálamo, ahí céntrense. En esa parte del hipotálamo hay neuronas que generan precisamente la GNRH. Esta va a producir que la LH y la FSH se liberen. Al momento de liberarse, van a actuar sobre las gónadas y van a formar cambios importantes en nuestro ser. Tanto si eres hombre o eres mujer, va a generar ese tipo de cambios importantes que nosotros conocemos bien y que son generados precisamente por ese tipo de funciones hormonales. Entonces, así funcionan. Yo quiero que ustedes se casen con esta parte y esta imagen, que es la que centra y la que resume todo lo que hemos visto aquí. Y que este tipo de cambios también son demasiado importantes porque todos los mamíferos los controlan. De tal manera que si yo tengo un exceso de un tipo de hormona, yo tengo un regulador. Aquí esto que ven de más o menos significa que están regulando, que pueden regular la función y la aparición precisamente de este tipo de acciones. Quiero darle las gracias. Van a ver ustedes en sus textos un poquito más de información, incluso un poquito más de averiguar cómo funcionan la LH, la FSH y la GNRH. No hay que confundirse, son hormonas muy sencillas y como ya les expliqué, recuerden, una hormona prácticamente es un sistema de comunicación muy bueno que tiene el cuerpo y por eso nosotros somos seres tan complejos también. La función hormonal también nos da un poquito de entender por qué nos enamoramos, por qué tenemos esos latidos de corazón tan fuertes cuando vemos a alguien, a nuestro crush, o cuando decimos, ay, es que me gustó tal fulanito o me gusta tal fulanita, y que el corazón se palpita todo lo que da. O que nos ponemos muy nerviosos o nos bloqueamos. Esas son funciones hormonales que pasan en tu cuerpo y pues son difíciles de controlar. No puedes controlar, por ejemplo, la función de tu respiración cuando tú tienes también un examen y te sientes nervioso, pero sí podemos llegar a autorregular un poquito la parte de lo que es la situación del sistema nervioso. Como hay ejercicios muy interesantes de meditación, hay incluso técnicas que puedes utilizar de autocontrol, incluso para estudiar o para concentrarte cuando tú veas a una persona que a lo mejor te guste mucho. Hay situaciones interesantísimas de todo este tipo de funciones a control hormonal y todo tiene que ver mucho con el sistema nervioso y con el espíritu. Y quiero que aquí también es importante recalcar los valores. Somos una sociedad que tiene valores muy importantes y que estos valores van a estar mediados también por lo que nosotros aceptemos y tengamos en nuestro sistema nervioso. La biología, junto con esta parte de la ética, junto con esta parte de los valores, creo que es bastante importante recalcarla y tomarla en cuenta, porque somos una sociedad que hemos perdido mucho esa función del respeto y del querer organizar nuestras cosas. Si queremos si queremos nosotros obtener, primero tenemos que dar, y tenemos que dar esta parte importante de trabajo, de valor, para poder llegar a tener un conocimiento pues muy amplio de las situaciones que tenemos día a día. Gracias por su atención, espero que les haya servido mucho esta información. Nos vemos, Dios los bendiga.